Muy buenos y madrugadores días. Hoy voy a comentar con usted en esta La Mañanera de Ángel algo, yo no sé si a usted le va a causar hilaridad, risas, pero en mi caso sí me causó bastante risa. Mire usted. En relación con la reducción de la calificación de Pemex como institución capaz de pagar en tiempo y forma sus compromisos financieros, se han dado una serie de opiniones que si a mí me hubiesen comentado, fíjate que fulano senador dijo esto, o que fulana diputada dijo esto, no lo habría creído. Sin embargo, sí lo dijeron ambos y ahorita le voy a comentar a usted qué dijeron. Creo que el apellido del senador es el senador Jara. Propuso, si no estoy equivocado, o va a proponer una iniciativa para que se cancele el registro o el permiso de las calificadoras por, pues yo no sé si esto se deba a que están bajándole la calificación a Petróleos Mexicanos o están debilitando al país por órdenes del imperio o están generando inestabilidad económica. No sé bien a bien, pero lo que sorprende y lo que me da risa es el desconocimiento de cómo operan no solo las instituciones o las empresas calificadoras como las tres que ya conoce usted, Fitch, Moody's, Standard & Poor's, Global Ratings, cómo operan esas empresas en un mundo globalizado y cuál es su función realmente. Esta confusión abarca incluso al presidente de la República. Cuando él dice, es que no avisaron o no criticaron la corrupción, etcétera, etcétera. Muy bien. Hay que recordarle al presidente de la República que las empresas calificadoras lo que están haciendo es dar una opinión fundada con base en una metodología propia, cada una de ellas, de lo que sucederá en el futuro. No de lo que en ese momento está pasando o de lo que pasó. Esa no es función de las calificadoras. Voy a repetir lo que ellas hacen. Ellas tienen su metodología para analizar la situación de una empresa en lo que se refiere a capacidad para generar flujo de efectivo o recursos para poder esos recursos o ese producto, en este caso petróleo, para poder colocarlo en el mercado, etcétera, y poder cumplir con sus compromisos en tiempo y forma, es decir, el servicio de la deuda básicamente. Eso es lo que hacen esas empresas, no más. Y si hay una desestabilización producto de lo que ellas están diciendo o informando, no es culpa de ellas eso, sino de que en verdad la situación de esa empresa o de esa entidad pública está en malas condiciones y no será capaz de cumplir con esos compromisos. Pero luego hay otra cosa más interesante, que es así, casi me botaba de la risa, como se dice. La diputada Dolores Padierna planteó que las calificadoras, o una de ellas, aboga porque nos dediquemos a explorar, perforar, extraer y comercializar crudo, porque las demás que realiza Pemex no son rentables o algo así. Y dice ella, nos quieren convertir en un país bananero. Bien, dice uno, qué bien se ve que poco es lo que conoce la diputada Padierna en relación a lo que es un verdadero país bananero. Los países bananeros, en todo caso, dirá alguien, producen plátanos o bananos. No, se les llama así por otras razones. Un país donde no hay elecciones, donde hay un gobierno caciquil o algún gobierno dictatorial, autoritario, pero no
porque produzcan gasolinas o porque refinen petróleo o porque dejen de hacerlo. No, no, no. La razón por la cual una compañía calificadora emite una opinión en relación con las actividades de explorar, perforar, extraer y comercializar crudo es por una simple lógica de negocios. La renta petrolera se encuentra precisamente en ese apartado de la industria petrolera. En realidad, si revisa la diputada Padierna, los estados financieros de Pemex, no de ahora, no los más recientes, sino desde hace muchos años, encontrará que en las otras actividades Pemex pierde muchísimos miles de millones de pesos. Es más, creo que se pueden contar con los dedos de una mano o de las dos manos los años en que ha ganado dinero Pemex con aquellas otras actividades. Por lo demás, si revisare ella los estados financieros con fecha diciembre del año pasado, del año 2018, encontrará que el patrimonio de Petróleos Mexicanos es negativo, es decir, está en quiebra. Entonces, una empresa calificadora no está para darle gusto a una diputada como la diputada Padierna o algún senador como el senador Jara, no. Ellos están para ofrecer un producto que es resultado del análisis de una empresa en lo que se refiere a su operación y su capacidad para generar flujo de efectivo de manera sana para poder cumplir con sus compromisos financieros. Aquí estamos ante una situación típica o casi exclusiva de la ignorancia producto de una ideologización extrema. México es un país que juega un papel importante en los mercados globales. México es un país con una economía abierta que debió abrirse porque tronó, cayó hecho pedazos el modelo de desarrollo anterior, el de crecer, ver hacia adentro, sustituir importaciones, y tuvo que abrirse, decía, en 1987, hace poco más de 31 años. ¿Y por qué México debió abrirse? Además del hecho que ya le comenté, de que tronó el modelo de desarrollo. Porque México no conocía en ese entonces lo que es la competencia o lo que era la competencia entre diversas empresas. Había un grupo de burócratas encumbrados que decían qué debía importar tal o cual empresa, qué productos y prácticamente a qué precio vender. La apertura de la economía era una urgencia más para un país con una frontera de más de 3.200 kilómetros con Estados Unidos y con un país con una cantidad de habitantes importante que estaba en condiciones difíciles en cuanto a crear empleos para millones de demandantes del mismo. Entonces, en las condiciones pues de apertura de las economías e incorporación a la globalidad, hay un conjunto de reglas que los países deben seguir si es que quieren quedarse en la globalidad y si quieren permanecer con un modelo de economía de mercado. En ese sentido, si a la licenciada Padierna no le gusta que México esté en la globalidad o que tenga un modelo de economía abierta, y le interesa que Petróleos Mexicanos siga perdiendo anualmente miles y miles de millones de pesos, si le interesa que sigamos adelante con esa locura de la refinería en Dos Bocas que ni va a ser terminada en este sexenio y va a costar una cantidad mucho mayor de la que han estimado, si eso quiere ella, bueno, que proponga las iniciativas de ley correspondientes para ver si es posible que esa idea resultante de una visión caduca del desarrollo se concreta. Mientras tanto, México es un país con un modelo de economía de mercado incorporado a la globalidad y debe de jugar con esas reglas. Y esto es válido tanto para la tontería que planteó el senador Jara como la tontería y el juicio equívoco de la diputada Padierna. Estos dos ejemplos que le doy no son aislados.
son, vamos a decir, no tampoco decir la norma, pero se sorprendería usted de saber el número de senadores y el número de diputados tan elevado de los 628, 128 senadores y 500 diputados, que no entienden todavía después de 31 años de apertura qué es abrir una economía, cuáles son las implicaciones que tiene abrirla y qué obligaciones tienen las empresas y los gobiernos de esos países donde esas economías, donde su economía se ha abierto, con respecto a los mercados globales y a las nuevas reglas para hacer comercio, para hacer negocios. La ignorancia, pues, sigue siendo, como me he cansado de decir y repetir, el peor de los obstáculos que tiene este país. No es la corrupción, que no le cuenten, es la ignorancia, es no conocer cómo funciona la economía, no solo en México, sino en el resto del mundo. En otras palabras, opinamos de lo que no sabemos y que además ni siquiera queremos ponernos a estudiarlo para en determinado momento opinar con conocimiento de causa. Pero ese es el panorama que hay en el poder legislativo. Ni modo, hay que aguantar vara, dice el clásico, así es que aquí seguiremos, pues. Le agradezco su atención para esta mañanera de Ángel y mañana lo espero en otra más de estas madrugadoras cápsulas que, como ya sabe usted, las he bautizado como las mañaneras de Ángel. Muchas gracias, pues.